Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. El tema de esta tarde es una parábola, otra parábola de Jesús, y se le conoce como la parábola de los dos hijos. Y sobre eso, pues estaremos revisando la escritura en esta tarde, pidiendo a Dios que hable a nuestros corazones cuál es la enseñanza o aplicación práctica para nuestra vida. Así es que ya estoy listo y doy inicio, Jorge. Ok, listo. Bueno, esta parábola, el tema de hoy, la parábola se le conoce como la de los dos hijos y nos habla de un padre que le pide a dos de sus hijos que vayan a trabajar a su viña. No es la única parábola que enseña Jesús en donde hace referencia a un padre y a dos hijos. Creo que la parábola otra parábola conocida, donde los protagonistas son un padre y dos hijos, pues es la más conocida, la del hijo pródigo. Pero hoy vamos a ver a otro padre donde pide a dos de sus hijos que vayan al campo a trabajar su tierra. Y el punto de la parábola es la reacción que tienen cada uno de sus hijos al recibir la solicitud del padre para ir a trabajar a su campo. Así es que el énfasis de la parábola de hoy pues es el hijo arrepentido que al final toma el camino correcto, el camino del servicio, para el que había sido llamado para trabajar en la viña de su padre. Y bueno, es una parábola muy breve, de solo unos cuantos versículos, pero resalta una acción clave en nuestra vida que se llama arrepentimiento necesario para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el contexto en donde Jesús enseñó esta parábola? Eso es muy importante considerarlo, porque el propósito de las parábolas de Jesús también tenía que ver mucho con sus oyentes. Y cuando Jesús enseñó esta parábola del padre y los dos hijos, pues es cuando Jesús llega al templo, está enseñando las verdades del cielo y es cuestionada su autoridad por los principales sacerdotes y los ancianos que estaban presentes en el templo. Ese es el contexto en donde Jesús cuenta esta parábola. Así es que todo este contexto lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 21, en particular en el versículo 23. Dice, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron a Jesús, ¿y con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces imaginemos la escena. Jesús llega al templo, comienza a enseñar, la gente lo escucha y es cuestionado por las autoridades, sacerdotes y ancianos que formaban la autoridad en ese momento en Israel. Y bueno, Jesús pues no les contestó directamente. La narración de este pasaje nos dice que les contestó con otra pregunta y les dijo, bueno, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de la tierra? Y bueno, al no saber responder porque se contradecían en sus intereses, al final Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero el punto es que Jesús estaba en el templo y estaban presentes las autoridades del templo, los sacerdotes y los ancianos, y muchos escuchas recibiendo las enseñanzas de Jesús, incluyendo sus discípulos. Así es que esta parábola fue dicha ahí, en el templo, a un público en general, que los incluía a todos los que ya mencioné. La parábola está en Mateo 21, del 28 al 32, y le voy a dar lectura para que nos ubiquemos en la enseñanza de esta parábola. En Mateo 21, 28, Jesús pregunta, bueno, ¿qué les parece? Pregunta a sus oyentes. Dice, un hombre tenía dos hijos
Y se acercó al primer hijo y le pidió: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y este primer hijo le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. O sea, en primera instancia, el hijo se negó, no quiso obedecer al padre, pero no dice exactamente cuánto pasó para que él se arrepintiera, pero al final se arrepintió de haberse negado y obedeció al padre y fue a trabajar a la viña de su papá. El versículo 30 dice: luego se acercó al otro hijo, haciendo referencia al padre de esta parábola. Se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este segundo hijo le respondió: sí, señor, ya voy, pero no fue. Entonces Jesús pregunta a los oyentes, pues, en el versículo 31 de Mateo 21, pregunta a los oyentes y dice: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y todos ellos respondieron: el primero. Digamos que la historia contada por Jesús era tan sencilla, tan directa, pero tan clara y profunda, que todo el mundo entendió la enseñanza y dijeron: el primero hizo la voluntad del Padre, el que se negó, pero sí fue. Y Jesús les contestó: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. ¿Y a quién les estaba diciendo esto de forma directa Jesús? Pues era a los sacerdotes y a los ancianos, a las autoridades del templo. Y esta es una palabra muy fuerte, donde les dijo Jesús: los cobradores de impuestos, gente muy odiada en Israel en ese tiempo, y las rameras, personas marginadas, repudiadas también, estas mujeres, dice, les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Y debe haber sido una palabra muy fuerte el que las autoridades del templo fueran confrontadas de esa manera por Jesús. Yo creo que se sintieron ofendidos. ¿Cómo es posible que un cobrador de impuestos o una ramera esté más adelante que yo para llegar al reino de Dios? Y Jesús les dice: porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos a la justicia y no le creyeron. Jesús refiriéndose a Juan el Bautista. Y Jesús les dice: mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni creyeron. Y Jesús entonces nos da dos elementos muy importantes. Uno, que es el arrepentimiento del hijo que se negó, pero sí fue al final. Y el otro es creer, porque eso es lo que Jesús le reprocha a los incrédulos que estaban ahí en ese momento, pero que se creían justos ellos mismos. Les dijo, Juan se acercó para encaminarlos a la justicia y no le creyeron. O sea, uno es la incredulidad, dice, pero los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Entonces hay una gran diferencia en nuestra actitud de fe, de creerle a Dios en lo que Él nos dice, en lo que Él nos llama, en lo que Él nos pide, porque eso es lo que hace la diferencia, creerle o no. Y bueno, aquí, aunque sabían mucho de la escritura, pues no le creyeron a Juan. Y dice que aunque vieron esto, que los cobradores de impuestos y las rameras se quebrantaron, se arrepintieron y cambiaron su vida para seguir a Dios, no se arrepintieron ni le creyeron. O sea, es decir, ni siquiera viendo las señales del reino de los cielos ya en la vida de las personas, pues no se arrepintieron ni creyeron. Entonces, esta sencilla parábola en la que los oyentes pudieron identificar muy rápidamente quién hace la voluntad del Padre, pues era difícil de entender para aquellos oyentes que se creían justos y que se creían especiales para ser los primeros en llegar al reino de los cielos y veían con desprecio a cualquier otra persona que no creían tan justa como ellos. Así es que, pues el compararles con gente despreciable para los sacerdotes y ancianos, pues sí debe haberles causado una gran molestia.
Y bueno, la parábola nos habla del padre que llama a sus hijos a trabajar en la viña y pues podemos ver que este viñedo, si lo vemos en el aspecto aplicable en nuestros tiempos o del llamado que nos hace Dios el día de hoy para servirle, pues vemos que el viñedo representa el reino de Dios en la tierra y el llamado de Dios a sus hijos para trabajar en su obra, a fin de que todo el mundo pues reciba las buenas noticias y se convierta. Y este trabajo al que el padre llama a los dos hijos para ir al viñedo, pues simplemente es el reino de Dios en la tierra que fue puesto al cuidado del hombre para labrarlo y protegerlo. Desde Génesis 1, Dios le dio la responsabilidad al hombre de cuidar su huerto y luego de trabajar la tierra y de llevar a cabo esas labores. Y por eso ahora sucede algo muy similar cuando tenemos un llamado de Dios para extender su evangelio en la obra, en la gran obra que Él está haciendo en este mundo para que toda la gente lo conozca. En la parábola, pues desde luego es similar desde a la del hijo pródigo, porque muestra los contrastes entre un hermano y otro. En la del hijo pródigo muestra un hermano que se fue y disipó sus bienes, pero se arrepintió y regresó con el padre. Y el otro hijo, pues aunque parecía obediente y siempre estaba junto al padre, tenía un corazón interno duro que no entendía la gracia y el amor del padre y le hizo enojarse y dejar de participar en ese gozo. Y aquí el contraste de los dos hijos de esta parábola, de los dos hijos que fueron llamados al campo, bueno, uno tiene una mala actitud, pero se arrepiente, y el otro le dice que sí al padre, pero internamente no tiene esa convicción de hacerlo. Aparentemente es obediente, pero no hay un cambio interno en su vida. Y pues nuestro caminar con Dios no solo es necesario tener la intención y decirle, sí, Señor, yo voy, sino que también es necesario ponerlo por obra, o sea, hacerlo, porque pues no basta solo con la intención, porque al final sí tenía la intención de ir, pero no fue. Y bueno, pues el valor que resalta, como les decía, es el del arrepentimiento del hijo que pudo rectificar para obedecer a su papá. Y en este contraste de carácter entre un hijo y otro, pues nosotros debemos de tener cuidado también. Dice la escritura que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y a veces hay, con respecto a nuestro camino al reino de los cielos, donde Jesús dijo a los sacerdotes, ya los aventajaron los cobradores de impuestos y las rameras. Y a veces uno puede pensar que va adelante en el camino al reino de los cielos, más adelante de mucha gente que en nuestra opinión, pues no está bien delante de Dios, pero nosotros debemos de ver con los ojos de Dios, porque los estándares humanos para discernir si una persona llega al reino de los cielos o no, pues no sirven los estándares humanos, porque Dios hace milagros en la vida de las personas que aunque nos parezca a veces que son gente perdida, al final si hay arrepentimiento y deciden obedecer al Padre, pues su vida cambia milagrosamente y bueno, toman la delantera en ese sentido como Jesús lo muestra en esta parábola. Hay otras enseñanzas de Jesús donde nos muestran esto, que el arrepentimiento tiene un valor tal que aunque sea gente despreciable, si entrega su vida a Dios, pues la verdad toma la delantera en ese sentido. ¿Por qué? Porque se arrepintió y porque le obedece a Dios, que son dos cosas clave. De hecho, Jesús enseña otra parábola donde un fariseo menosprecia a un publicano. Están los dos en el templo
donde el publicano se está justificando a sí mismo, el fariseo se está justificando a sí mismo y el publicano está arrodillado pidiéndole perdón a Dios porque sabe que es un pecador. Y creo que para la enseñanza de la parábola del día de hoy es bueno ver esta referencia que Jesús también enseña acerca de sentirnos o no justificados y cómo Dios al arrepentido hace que entre inmediatamente a su reino. Lucas 18, del 9 al 14, nos narra que había dos hombres en el templo que fueron a orar. Uno de ellos era el fariseo y el otro el publicano o el cobrador de impuestos. Y el fariseo, ¿cómo estaba orando? Dice esta narración. Decía el fariseo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Desde su oración, pues a los ojos de sí mismo, él se veía especial y se sentía más justo que otros. Decía: no soy como los demás que son ladrones, injustos y adúlteros. Y ni siquiera soy como este cobrador de impuestos que está aquí junto a mí. Y el fariseo, dice la escritura, estaba puesto de pie, orando de esta manera. Y luego siguió orando y decía: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero a su lado, el cobrador de impuestos, dice la narración, que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿Qué es lo que sucedía en el templo con estos dos personajes? Pues que el fariseo no estaba consciente de que necesitaba arrepentirse porque se creía justo a sí mismo, y el publicano le llevaba la delantera porque ya se había dado cuenta de que era un pecador y necesitaba cambiar el rumbo de su vida y obedecer a Dios. Y eso hace la gran diferencia. Así es que Jesús, cuando da la enseñanza de este fariseo y el publicano, dice: yo les digo que el publicano volvió a su casa justificado y no el otro, o sea, el fariseo. Y nos da la clave Jesús, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así es que la actitud externa no es un indicador de que las personas estén obedeciendo al Padre, porque aparentemente puede ser alguien rebelde, pero su arrepentimiento le alcanza para justificarse, o puede ser alguien pues justo a nuestros ojos, pero al final internamente no ha habido un cambio en él que le dé la intención de ser congruente con esa intención que tiene para obedecer a Dios. Y bueno, pues vemos una solicitud del Padre que demanda un servicio a sus hijos para trabajar en su viña. Y pues esta parábola nos hace reflexionar, porque si bien es una historia que Jesús contó en ese momento para enseñar a las autoridades religiosas que no estaban yendo por el camino correcto, pues también para los que somos hijos de Dios en este tiempo y que sabemos que es necesario que el evangelio se extienda a todas las personas que no han recibido esta buena noticia de que Jesús ya nos salvó, pues nos hace reflexionar en un llamado similar del Padre, donde nos llama a trabajar a su obra para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros y de lo que puede hacer en la vida de otras personas. Y puede ser aplicable esta enseñanza, esta parábola, para nosotros los hijos de Dios en este tiempo, cómo respondemos al llamado a su servicio para hablarle a otras personas de Él. ¿Cómo respondemos? Algunas personas se niegan, pero al final Dios cambia sus vidas y ahora son gente de fe, que muy activa en la obra del Señor. Y hay otros que tal vez tienen apariencia de piedad o tratan de aparentar que son espirituales, pero al final no están haciendo la voluntad del Padre. Así es que hay dos tendencias en nosotros siempre cuando recibimos un llamado del Padre para
para hacer lo que Él nos está pidiendo. En la parábola era ir a trabajar a la viña, pero aplicado en la vida personal de cada uno de nosotros, debe haber momentos donde el Padre nos llama y nos muestra su voluntad, y eso implica una respuesta nuestra. Y siempre que somos confrontados en un llamado de Dios, pues también hay como una lucha interna en nosotros. Somos llamados ya sea para vivir una vida bajo sus principios, una vida plena que Él ha logrado para nosotros, o ya sea para un llamado más específico en el servicio. Siempre hay un proceso, una lucha en nosotros para obedecerle. Como que hay, decía Pablo, dos tendencias peleándose dentro de nosotros. Y a la larga, pues va a predominar aquella tendencia que va a definir nuestra verdadera posición delante de Dios. Así que cuando Dios llama, siempre evidencia cuál es nuestro yo interno que va a prevalecer, cuál es la conducta que nos definirá en nuestra vida por decisión propia, por nuestra decisión, porque pues nuestras inclinaciones naturales, nuestra reacción, nuestro sentir, en realidad no revela lo íntimo de nosotros, porque podemos, como en el caso de estos dos hijos, negarnos, pero al final obedecer a Dios, o podemos darle por su lado a la gente y decir que sí, pero al final no tenemos la intención. Entonces, nuestras reacciones naturales de principio no definen lo que al final va a pasar, porque es una decisión interna que nosotros debemos de tomar. Es una prueba para saber quiénes somos nosotros en lo profundo, en el fondo. Porque hay muchas personas que en apariencia pues viven una vida perdida, pueden reaccionar bien a un llamado de Dios y cambiar su vida, porque implica arrepentimiento. Y cuando alguien se arrepiente, cambia de rumbo. Si va hacia el sur, regresa al norte. Si va hacia una vida perdida, regresa hacia los brazos de Dios. Y por eso les decía hace un momento que no es posible aplicar estándares humanos para poder determinar cómo va a reaccionar una persona al llamado de Dios. Porque al final su yo interno es lo que la va a definir. Y Dios nos sorprende mucho porque Él usa tal vez personas que a nuestros ojos pues son despreciables o no tienen una vida correcta delante de Dios, pero en la Escritura pues a veces Dios nos da sorpresas en los milagros que Él hace con cada una de las personas. De hecho, probablemente muchos de nosotros, los que vamos a escuchar esta plática o los que tenemos una relación hoy con Dios, pues hayamos sido de esas personas entregadas a nuestras creencias, a nuestros placeres, a lo que se nos antojaba hacer, pero al final nos convertimos en hijos de Dios y entregamos nuestra vida a Jesús. Probablemente seamos de esos arrepentidos, gloria a Dios, y no que seamos aquellos que tenemos la intención, pero al final no lo hacemos. Eclesiastés 9:11 dice, volví la mirada y vi debajo del sol, no son los más veloces los que ganan la carrera, ni los más fuertes los que ganan la guerra. O sea, no es como lo vemos a nuestros ojos o como nos imaginamos que van a hacer las cosas, porque la Escritura dice que Dios no ve las apariencias. Lo que ve Dios es el corazón. Y eso es lo que al final va a revelar quiénes somos nosotros. Y bueno, siempre habrá un mundo que nos atrae hacia malas tendencias para que no sigamos a Dios. Y ese mundo pues conoce la humanidad que cargamos encima, conoce las pasiones a las que nos enfrentamos, pero Dios nos ha dado la capacidad de sobreponernos para darle la espalda al mundo y obedecer a su llamado. Así es que, pues, la voluntad de obedecer
al final va a ser ayudada por mi arrepentimiento, porque mi voluntad de primera instancia no tiene la última palabra. Hay una lucha interna. Y no somos los únicos que nos enfrentamos a ello. Pablo decía en Romanos 7:19, dice, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces siempre va a haber una lucha interna en nosotros. Y continúa Pablo diciendo en Romanos 7:21, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. O sea que siempre seremos confrontados en nuestro yo interno por cosas que no queremos hacer porque sabemos que son malas, pero hay el deseo de hacerlas. Y hay cosas que reconocemos que son el bien y bendición, pero luchamos contra ello. Y Pablo al final encontró la respuesta cuando entró en un arrepentimiento de la vida que él llevaba persiguiendo a los creyentes y entregando su vida a Cristo. Se sobrepuso, entonces se arrepintió, y aquel Pablo que era un perseguidor, pues ahora cambió de rumbo y era el que predicaba a todas las gentes que Jesús ya había venido y había ganado la salvación para nosotros. Así es que no olvidemos lo que también dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros, aunque tengamos una mala actitud en un principio, nos arrepentimos, no hay ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús. Y bueno, pues en esta parábola hay que resaltar que aunque al principio el segundo hijo dijo que iba, pero no cumplió, bueno, no se nos olvide que no basta con la intención, porque la vida real va más allá de tener sueños. Debe ser una práctica de esa voluntad para, como dice la Escritura, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, debe ser congruente nuestra respuesta a Dios y no solo decir que sí. Otra enseñanza de la parábola que podemos sacar como conclusión es que se necesita arrepentimiento para cambiar nuestra voluntad, que en un principio se niegue a obedecer al Padre. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro error y nos arrepentimos, bueno, tenemos todo el respaldo de Dios para hacer este cambio en nuestra vida. Y Jesús nos dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza que yo les doy es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Entonces, si yo cumplo, yo respondo al llamado de Dios, voy a conocer su verdad sobre mi vida y esa verdad me hará libre. Y bueno, es tremendo darnos cuenta cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, pues fue llamado por Dios y dijo Israel, sí, yo me entrego a Dios, al único Dios verdadero, pero al final vino Jesucristo y no lo aceptaron. Y todas aquellas gentes pecadoras, marginadas, aceptaron a Jesucristo, y por todo ello, pues la gracia de Dios se ha extendido ahora más allá del pueblo de Israel para todos los que creemos en él. Entonces, seamos de los hijos que hacen la voluntad de Dios. Si es necesario arrepentirnos de una actitud que no corresponde, pues esta parábola nos enseña que si lo hacemos, pues vamos a estar bien con el Padre haciendo su voluntad, y si no lo hacemos, pues quedaremos solo en decir algo que no vivimos. Y la congruencia es muy importante en nuestra vida cristiana, el creer lo que dice Dios en su palabra y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Y bueno, esa es la enseñanza del día de hoy. Yo sé que Dios de alguna manera nos va a hablar, nos va a aportar algo que nos ayude a vivir una vida plena con Él. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente semana
a la misma hora, martes, 17 horas, tiempo allá en Colombia. Muchas gracias.